Con Juan María Naveja comenzamos analizando la columna de este día de Carlos Puig, en donde habla sobre los tres principales ejes de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Diego, Juan María, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Oye, pues la columna de Carlos Puig yo creo que pone muy bien ahora sí que los puntos sobre las sillas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los tres ejes que está planteando López Obrador? Es decir, bueno, dice, va a haber mejor seguridad en 6 meses y creo que ahí se puso la soga al cuello, listo para que en octubre alguien nomás le jale, ¿no? Y le ponga una barrida, pero tres ejes. Él dice, en octubre vamos a ver que estén funcionando los programas sociales, que ya la gente va a recibir, sobre todo los jóvenes, dinero, los programas sociales, y eso le va a quitar la base al narco, como si fuera una cuestión nada más de dinero y no una cuestión también de cultura, que yo creo que ahí es el gran tema. Son transformaciones muy lentas. No dudo que los programas sociales sean la base fundamental para este combate, pero no veremos resultados en 6 meses, yo no lo creo. El segundo, dice él, tendremos una Guardia Nacional, y lo que contesta Puig, lo que cuestiona Puig en su columna, muy bien, dice, oye, pero no es lo mismo que hemos hecho sacar al ejército, aunque ahora con otro nombre, los últimos 12 años con un fracaso absoluto, que nada más la presencia del ejército genera más violencia. Es el segundo cuestionamiento. Y la tercera dice, y bueno, y ya como ahora ya no somos corruptos, ya no va a haber gente vinculada al crimen organizado en el gobierno, entonces esto va a cambiar. Y cuestiona muy bien Carlos Puig, y yo ahí también lo voy a decir, ¿y quién nos asegura que es el hecho que el presidente, vamos a suponer que no es, porque seguimos creyendo que es el hombre impoluto, que su gabinete son puros impolutos, ¿no? Ahí ya empieza uno como a ver gatopardismo, pero bueno. Pues, y los policías municipales, los policías estatales, los gobernadores, de la noche a la mañana se volvieron buenos. Entonces, está sustentada esta promesa en tres, patas que tienen literalmente, son pies de barro, ¿no? Así programas sociales, Guardia Nacional y combate a la corrupción. Y la no corrupción por decreto. Sí, claro. Porque no hay no ningún es combate, combate, sí, sino la no corrupción por el simple hecho de que el presidente esté en Palacio Nacional. Juan María. Bueno, como nos va a ganar el tiempo, quiero empezar con un desagravio para Enrique Toussaint. ¿Por qué? Porque dicen normalmente que los médicos entierran sus errores y los periodistas los publicamos. En el programa anterior que estuvimos juntos hablábamos de la tenencia y Enrique me hacía ver que la tenencia no nace para fondear los Juegos Olímpicos. Tiene toda la razón, y eso también para que lo sepamos, porque yo después de 30 años seguía diciendo lo mismo. No, la tenencia se establece en 1962 por el presidente López Mateos y con el propósito de mejorar carreteras y calles. Así que sí, le regreso el crédito a Enrique Toussaint. Ese crédito hay que dárselo sobre todo a Enrique Quintana, que escribió la historia de exactamente de dónde venía la tenencia, pero la retomamos. Y antes que Quintana, Gerardo Esquivel, porque es quien realmente analiza el tema, pero bueno, para que usted también tenga esa información. La otra es la historia. Estamos simplemente, Minatitlán es Ciudad Juárez con Calderón, que también ocurrió un incidente semejante, pero también en San Luis Potosí mataron a 3 personas de una misma familia este fin de semana. Es decir, la escalada de violencia sigue como si no hubiera pasado nada. Y este fin de semana y principio de semana tenemos a varios analistas, como Alejandro Job, que creo que hace también un buen análisis, diciendo, a ver, estamos a 6 meses que se marca López Obrador, sin embargo no tenemos leyes secundarias. El general que está siendo nombrado para encargarse de la guardia está como Videgaray, dice que llega para aprender. Y algo que me parece que es muy relevante es la Guardia Nacional, esa dualidad que hay y la costumbre que existe por parte de los militares de tener respeto por su primer mando, que son los militares. Es decir, creo que todo esto en materia estricta de seguridad y de violencia estamos repitiendo. Y si nos vamos a los ejes que señala hoy Carlos Puig, también habrá que decir, a ver, veamos Sinaloa. Sinaloa, ¿cuánto tiempo hace que hay actividades productivas muy bien pagadas? Y sin embargo tenemos una cantidad bárbara de jóvenes que prefieren el minuto de gloria en el narco que irse a trabajar ganando. Aparte son salarios incomparables. Así es. O sea, lo que puede pagar los Zetas o el Cártel Jalisco en Veracruz contra el programa de asistencia social es 10-1, o sea, no son ni siquiera comparables. El programa de los ninis, que se le dio por llamar, que es el programa de empleo, ¿no?
van a pagar salarios de 3,600 pesos mensuales. Y el del Huachicol, que es el otro, porque estas comunidades, los 5 municipios cercanos a Minatitlán están muy afectados por el Huachicol, 8,000 pesos. ¿no? 8,000 pesos. Por ¿no? familia. ¿Cuánto pagará, digamos, a un halcón? 10, 12. 10, 2, ¿no? O sea, pero los niños, los primeros, los reclutan a los 13, 14 años, nada más para chiflar, sentarse en una esquina y dar chiflito. Eso ya les empiezan a pagar 3, 4 mil pesos. Y la otra es, una cosa es, digamos, la parte, yo decía, la parte cultural es el sentido de pertenencia. Es decir, cuando tú perteneces a la pandilla, al grupo, eso digamos, te jala y tú no vas a decir, yo me voy a trabajar a una empresa y vas a dejar de pertenecer nada más porque alguien te dijo que eso era ser bueno. ¿No? Es decir, si no atacamos de raíz la parte cultural del narco, que ya está metida, no solo, lo vemos, digamos, en el tipo de música, ¿no? La exaltación de la violencia, etcétera, que se ha discutido años si eso es bueno, es malo, prohibir los narcocorridos, prohíba lo que quiera, de todos modos la gente lo seguirá escuchando, ¿no? Es combatir la idea que está atrás. Combatir la idea, ¿no? Ahí, entonces, esa parte cultural no se va a combatir en 6 meses. Tampoco se van a arreglar las policías municipales en 6 meses. Y tampoco se va a acabar con la corrupción por decreto. Entonces, yo sí creo que se puso la soga al cuello el presidente, y eso, más allá de la propia, digamos, buena intención, no veo un proyecto de gobierno para combatir la inseguridad. A ver, sobre el asunto de los 6 meses estamos de acuerdo que es ya contener, que no hay escalada. Hay que recordar que se dieron los primeros datos del primer trimestre de 2019, en homicidios 9.7% arriba de 2018. Ya contener en octubre sería un resultado medianamente positivo, ni siquiera hablar de reducción, ya contener la violencia. Pero la reacción, Juan María, la reacción del presidente, que es lo que escribe Genaro Lozano, los tweets, estaba de vacaciones el presidente, viernes, sábado y domingo, los tweets contra los conservadores se quedaron como momias, horrorizados, y tal vez uno pensaba que lo primero que tenía que poner el presidente de la República era una lamentación por lo que había ocurrido ahí. Condolencia a la familia. Y un hecho, Juan María, que había conmocionado al país, porque incluso había un bebé de entre 1 y 2 años que fue asesinado directamente en Minatitlán, ¿no? Tanto Genaro como por ahí Valeria Moy y creo que también García Soto enfatizan la falta de empatía del presidente. Y que eso es algo que siempre ha tenido. Así es. No, una de sus fortalezas. En ningún momento se ocupa de decirle a la gente, van a tener justicia, él que está hablando tanto de justicia, no manda ese mensaje, por el contrario le preocupa más enaltecer a Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, a quien le levanta la mano, en lugar de mandar un mensaje, otra vez con España, salir otra vez con la disculpa de España, estando él en Veracruz, o sea, cuando en ese momento, vayan, él no tiene que estarse preocupando ni por Calderón ni por Fox, que es lo que estaba haciendo realmente López Obrador. Me parece que allí le falló, que ese carácter humano que él trata de tener, le falló esta vez, Enrique. Yo diría 2 cosas. La empatía, la verdad es que el presidente, tú dices, es muy bueno en ciertos casos. Pero si recordamos los 3 de este sexenio, que es Tlahuelilpan, no hubo empatía con las familias. El líder social de Cuautla, que es asesinado, jamás lo menciona por su nombre. Bueno, hasta Marta Erika, ¿no? Nada más Marta Erika, pero no estuvo presente. Pero no estuvo presente. Al contrario, es muy poco empático con las víctimas que no son las víctimas de su causa. Sí, no, me refería a empatía en que conoce los problemas sociales, habla mucho de ellos, del México profundo, abandonado. Pero ¿no? a lo que voy es que es empático con sus causas. Con cualquier cosa que no es su causa o que no le abona su causa, tiene 0 empatía. Incluso puede ser hasta, yo diría, grosero o poco amable como presidente. O un presidente porque estuvo distante, en Veracruz. ¿Sí? Estuvo en Veracruz. El viernes de nuevo. Y bueno, y ahora dice que va a ir a Minatitlán el fin de semana. Ahora, yo creo que de lo que habla eso también es que el presidente tiene un discurso muy hecho y cuando se le sale un poco ya no sabe cómo responder. Ese es el primer caso, según los análisis que se han hecho tanto Roy Campos como hoy en El Financiero, el análisis del contenido de las redes sociales, donde el presidente pierde. Esa es la primera gran derrota en redes sociales, ¿no? El hashtag de renuncia a AMLO
fue tuiteado por 250,000 personas. Exagerado, ¿no? Exagerado. Exageradísimo. Por supuesto que fue. No, a ver, es exagerado pedir la renuncia. Claro, por eso. Lo que no es exagerado. Es pedir rendición de cuentas del presidente, Claro, del pedir rendición de gobernador, y cuentas. sí. A lo que voy es el primer caso donde pierde, ¿no? Claramente pierde, se convierte en trending top mundial, renuncia AMLO, cuando, digamos, simplemente era Ahora, pedirle empatía. es que en el caso de Tlahuelilpan, en el caso de Morelos, habían distintos partidos políticos involucrados a nivel municipal, estatal. Sí. En este caso, quien gobierna Minatitlán es Morena. Morena. Quien gobierna el estado es Cuitláhuac de Morena y el presidente de la República es de Morena. Es decir, ahí sí no hay división partidista, no hay PRIAN. Le puedes echar al PRIAN la culpa de los dos. No, bueno, le echaron anteriores. la culpa al fiscal que lo nombró. Que lo nombró Yunes. Que esa es otra. La reacción de Cuitláhuac García te habla también, Juan María, del nivel de muchos gobernadores. Muchos gobernadores son muy malos, pero de los que están llegando de Morena, que no sé, quitando tal vez a Claudia Sheinbaum, los otros son gobernadores que son incapaces de responder ante coyunturas como esta. Y las cosas pintan para peor, porque Baja California, la gente no sabe qué clase de araña es Jaime Bonilla. Quienes hemos seguido su trayectoria durante muchos años sabemos quién es. Miguel Barbosa también ha dejado mucho de qué desear. Entonces el panorama, Enrique, no da para ser muy optimistas con la llegada de estos gobernadores. Y ahora que estaban comentando también está ocurriendo un fuera máscaras. Genaro Lozano dice, yo voté por López Obrador. Antier veía a Ángel Aguirre, yo voté por López Obrador. Y dice, caray. Pero qué bueno que haya crítica. Claro. Sí, pero están ya ahora saliendo a admitir que votaron y que los está decepcionando. Claro, Que eso, es normal. que eso debe ser, ¿no? Claro, con Fox pasó lo mismo. O sea, lo que Claro. la militancia absoluta, pues no creo que ayude. Oye, a mí lo que me pareció más relevante, porque muestra a López Obrador de cuerpo entero, es que dijo, yo estoy contento con Cuitláhuac y va a haber presupuesto para... O sea, el problema no es el pueblo está contento con Cuitláhuac, el presidente está contento con el gobernador de Veracruz. Bueno, pasó algo y así eso en es lo que Jalisco. importa. ¿Sí? Cuando le preguntaron de a toda máquina, lo que respondió a López Obrador es, ustedes tienen un buen gobernador. Ya claro. no dijo ni una palabra sobre la Lo sustancia que del quiero decir, asunto, ¿no? después de esto, quién sabe, antes eran los abucheos, ahora son las porras lo que echan a perder, ¿va? Pues sí, es cierto. Vamos al corte, estamos en A Fondo, regresamos para hablar sobre el polémico memorándum educativo. Pero es Puerto Viejo. En Espectáculos TVC tenemos los mejores invitados. Conocerás a detalle a tus artistas favoritos. Acompaña a Norberto Campos en Espectáculos TVC, jueves 5:30 de la tarde, en TVC. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a TVC Deportes Totales. Las últimas noticias y todos los resultados. El hecho de que me digas, es que ya vas a ver con quién contar, pues no cuenta, no tiene gente. No, bueno, en el cúmulo sí es un gran problema para Miguel Herrera las ausencias que está teniendo en el cúmulo. Rachas parecieran que están hechas por el demonio, ¿no? O por Dios, Para el delantero. según cómo le va, ¿no? Sí, claro. TVC Deportes Total, lunes a viernes, 11 de la noche, en TVC. ¿Así? Sí. 2x4. 12. La Colonia, sábado y domingo, 5 de la tarde, en TVC. Temas de interés, analizados a profundidad. El presidente y las Fuerzas Armadas viven un romance inesperado. El porqué de los sucesos más relevantes. La gente también tiene presencia, aunque minoritaria todavía, en la Ciudad de México. Y el tema es... Conduce Enrique Tusein, viernes 17 de la noche, en TVC. Los enfrentamientos no son normales. No te acostumbres. Tenemos para ti la crónica de las noticias de la semana en el radar de Mega Noticias TVC, viernes 10:30 de la noche, por TVC. Seguimos en Para Opinar. El debate educativo está presente a nivel nacional. En este momento en la Cámara de Diputados hay diálogo entre la fuerza
parlamentaria más importante, que es la de Morena con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero mientras existen estas negociaciones entre la CENTE y Morena, el presidente de la República redactó un memorándum en donde le pedía a su secretario de Educación, en particular, aunque también a algunos otros secretarios, le pedía no aplicar las leyes que en este momento están en la Constitución relacionadas con la reforma educativa que se aprobó en el contexto del Pacto por México, y el memorándum tenía muchos elementos. Por ejemplo, también le pedía a la Secretaría de Gobernación tramitar la excarcelación de algunos presos políticos relacionados con el tema educativo, con las manifestaciones de la coordinadora en 2013-2014, y muchos elementos que colocaron sobre la mesa una discusión que el propio presidente dijo en la mañanera: si hay o no que seguir leyes que son injustas, un debate añejo, un debate que ha existido siempre, que es los equilibrios entre la legalidad y la justicia. Juan María, ¿cómo ves toda esta discusión? Mira, yo creo que las cosas empiezan mal porque empieza como un berrinche del presidente. En el momento en que dice, si no se aprueba la nueva reforma, entonces me regreso a la de 2013 de Peña de Nieto, cosa que no era al alcance de su mano porque es un tema que está incluso dentro de la Constitución. El presidente dice, ese memorándum que yo redacté era un documento político. No, el presidente siempre emite documentos oficiales. Aquí lo importante, a mí me parece que lo preocupante, Enrique, Diego, es el riesgo de que permitamos que se pase por encima de la Constitución de la manera en que el presidente de la República lo está haciendo. Creo que esa es la parte más importante, porque lo mismo, él tiene capacidad, tiene posibilidades para reformar la Constitución y poder dar los pasos necesarios. Esta no se le puede pasar al presidente. Mira que yo sí creo que en esas típicas trampitas de López Obrador, es una trampita política, y lo digo no en un sentido peyorativo, sino que se va exactamente en el filo de la navaja, porque al ser un memorándum que no existe como tal, ¿no? Es decir, el presidente puede emitir decretos, no memorándums. Es un oficio. ¿No? Dos, no lo ha publicado, ni lo va a publicar en el diario oficial, con lo tal, el memorándum es un pinche papelito, ¿no? No pasa de ahí. Básicamente. Sin embargo, es un papel donde está ordenando desconocer la Constitución, lo cual, digamos, sí es grave en lo que significa, pero que no tiene ninguna consecuencia legal. Aquí el problema grave lo tiene, creo yo, el secretario de Educación, que a quién le va a hacer caso, el memorándum de su jefe o a la Constitución que juró respetar y hacer respetar, ¿no? Sí, el que puede cometer algo que lo puede llevar a un desafuero o a que una habilitación, o que por lo menos que vaya alguien a la corte a reclamarle, es Esteban Moctezuma, porque el presidente lo que hizo fue redactar un papel. Pero ¿sí? Diego, para quedar bien con la gente, es decir, yo ya cumplí, ahora ustedes... Mientras discutimos y mientras dialogamos, yo ya esto cumplí. está pero en la paz. trampa se la pone a su propia gente. A su propia gente, Imagínate, claro. Es que Olga no ha contestado es nada. lo que te iba a decir. Imagínate que Olga Sánchez, habiendo sido ministra de la Corte, tomara una decisión de liberar a alguien. O ya se han liberado, ¿eh? Ya se han liberado presos. Pero a durante partir de esta instrucción. Y yo supongo que Esteban Moctezuma es un hombre que tiene más herramientas para actuar. ¿Quién sabe Carlos Ursúa, eh? No, yo creo que... Carlos Ursúa, ¿quién sabe? Y sí, que él sigue a pie juntilla las instrucciones del presidente. No, primero yo creo que Moctezuma se va a hacer güey, ¿no? Así es. Así Se va a hacer como que la Virgen le habla esperando que haya una resolución en el Congreso. Es decir, es un mensaje para la gente. Es decir, yo estoy con ustedes, ¿no? Pero si no llegamos a un acuerdo en el Congreso, pues bueno, ya se le tendrá que ver con el secretario de Educación, ya no conmigo. O sea, también es un poco para distanciar. Ahora, ¿a quién le sabe que a partir también de esto viene la reaparición del Baester, hablando de la reformita? La resurrección. ¿Y en qué condiciones reaparece? Porque también esto hay que ver, ¿qué juego va a tener el CENTE en medio de todo eso? Bueno, reaparece el Baester hablando bien de la coordinadora. Que eso hace 6, 7 años hubiera sido imposible. Incluso el Baester se vendía como el dique para evitar que la coordinadora tuviera un papel protagónico. Y también hay que decir, quien le dio un papel protagónico no solamente fue López Obrador,
sino también Enrique Peña Nieto al negociar prebendas, al negociar Y acuerdos Calderón al directamente, darle- y Felipe Calderón. Es decir, el hecho de que la CENTE en este momento sea capaz de parar todo el sistema educativo y todas las discusiones es un asunto que se ha venido forjando durante los últimos años. Ahora tienen más fuerza porque tienen 40 diputados dentro de la Cámara. Y dentro Ahora, de Morena. Todos. sobre el asunto del memorándum, Hay un subgrupo dentro de Morena, por eso no avanza la reforma. yo creo que el memorándum, y ahí me parece que ha sido la confusión en el debate, el memorándum no excede la Constitución. Las acciones que se puedan derivar del memorándum, ahí sí podrían vulnerar el pacto constitucional. Es decir, si el secretario de Educación, sin que haya una ley que sustituya la reforma de 2013, deja de implementar la reforma, en ese momento estaría violando la Constitución y podría ser sujeto a juicio político que termine, como dices, Diego, en la inhabilitación. En el caso de los presos políticos y la Secretaría de Gobernación, no, porque al final tienes que iniciar procedimientos, pedir a un juez de control que inicie el análisis y se revisen los expedientes de estas personas y ver si son sujetos o de un indulto presidencial, que no es inconstitucional, o de un proceso que revise la sentencia en aquellos momentos porque había violaciones a los derechos humanos. Sí, si no hay delito Lo que- grave, Sí. digamos, o sea, si no hay un asesinato o algo, o un secuestro, puede ser perfectamente sujeto de Lo que me liberación. parece más preocupante es que esta dicotomía entre legalidad y justicia, porque la legalidad es una, tiene interpretaciones y hay una corte que es la que analiza qué es legal, qué no es, y si es constitucional o no. Pero la justicia tiene interpretaciones. O sea, lo que puede ser justo para mí puede no ser justo para Juan María, y lo que puede ser justo para ti puede ser perfectamente injusto para otras personas. Entonces, definir que existe esta dicotomía como tal es pensar que la justicia existe en las posiciones políticas solamente del presidente. O sea, por ejemplo, para mí es injusto que una mujer que interrumpe un embarazo llegue a la cárcel. Pero hay procedimientos legales para cambiar eso. Si no lo puedes hacer a través del Congreso porque hay una mayoría conservadora, existe la Corte para reclamar y decir, Corte, es injusto que una mujer por interrumpir su embarazo. Es decir, es como si en este país no hubiera canales institucionales para procesar este tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que digamos, es un debate que viene justamente en los momentos de ruptura. O sea, todos los grandes momentos de ruptura Sí, hay parten una de colisión, ese debate, sí. de la colisión entre lo justo y lo legal. La independencia, la revolución, ¿no? Entonces yo creo que lo que está López Obrador es arrimando leña al fuego en ese sentido, es decir, jugando a que la cuarta transformación, él lo dice claramente, entre la justicia y la legalidad nunca tendré duda, miré por la justicia, lo cual es terriblemente peligroso para las instituciones de la República, pero al mismo tiempo abona a un discurso. Y peligroso, olvídate, para todos. Para todos. Porque una cosa es, mucha gente en los barómetros, por ejemplo, en el Latino Barómetro le preguntan a las personas, ¿crees que las leyes en tus países son justas? La mayoría de la gente dice que no, que en realidad las leyes están hechas para favorecer a los que tienen más poder. Lo que hace Andrés Manuel es jugar con este recelo histórico que tiene una gran parte de la sociedad mexicana con relación a las leyes, con relación al Estado de Derecho. Está bien, Diego, así empiezan las revoluciones y los momentos de ruptura. No digo que esté de acuerdo. No, sí, es explicativo. Pero estos jueguitos del presidente nos llevan también a uno de la semana pasada, que me parece igualmente peligroso, que esa amenaza velada o abierta, manifiesta contra los periodistas a raíz de su episodio con Jorge Ramos, el periodista de Univisión, me parece sumamente peligroso por el momento en que estamos viviendo, por la situación en que algunos medios, hoy por la mañana, en la mañanera, cuando le preguntan de Minatitlán, el reportero de Reforma, el presidente es hasta agresivo por tratarse del reportero del periódico Reforma. Entonces, ya en ese tipo de jueguitos... Sí, le digo que van a acabar en Pasquín. Así es. Sí, a ver, yo simplemente diría, a ver, uno, es absolutamente peligroso para una institucionalidad republicana este tipo de posiciones de un presidente. Es decir, el presidente no se puede dar ese lujo. Yo defino ¿no? lo justo, ¿no? ¿Sí? Porque además en este rollo cada vez más mesiánico que se ha metido y además que juega con estos citas bíblicas, ¿no? Donde él todo el tiempo se sabe la Biblia de memoria y está ahí, digamos, jugando a que él es el que habla como si fuera el Mesías, ¿no? Ya no es que le digamos mesiánico, él ya está asumiendo como la voz del Mesías, ¿no? Y les dice sepulcros blanqueados como Cristo les dijo a los hipócritas, etcétera, ¿no? Este jueguito ya empieza, digamos, a mostrar ciertas cosas que pueden derivar, hasta ahorita no han derivado, pero pueden derivar en que
haya una revuelta contra las instituciones. Y eso sí me parecería más grave. Y ciertos dejos de autoritarismo, ya no solo en él, ¿no? Es decir, veo lo que está pasando en el Fondo de Cultura Económica, donde Paco Taibo dice, yo tengo un consejo editorial, pero no digo los nombres porque la responsabilidad es mía y yo publico lo que quiero. Y aparte tiene a la esposa y a la hija trabajando con él, además cosas que... Pero o sea, lo que quiere decir es que puede ser contagioso esta idea de autoritarismo. No, y yo te pondría ir a un gobierno más autoritario. El remate que da Luis Carlos Ugalde en su artículo nos dice, si perdemos ese consenso básico y elemental y se permite que el presidente violente las normas, aún sea de forma lúdica y retórica, el siguiente paso puede ser el desafío frontal de la ley y aún el acoso de las autoridades responsables de hacer valer la legalidad. Ese consenso no existe. O sea, ese consenso es entre un grupo, porque socialmente violentar la ley, ponerse por encima de ellas, todo no existe como consenso social. Sí. O sea, es el consenso, digamos, de la clase política, pero no y de una élite que cree que es importante defender estos derechos. Sí, pero creo que cuando el presidente dice la justicia y la legalidad están enfrentados, muchas personas reaccionan diciendo sí. Nada más que haces cuando te ocurre un caso como el de Colombia, cuando grupos paramilitares dicen por justicia yo voy a actuar. No, por eso, o que entren a tu casa porque tienes unas ciertas ideas, te saquen de ahí porque dicen es justo, porque va en contra de las ideas justas que está predicando el presidente de la República. Yo creo que lo que es peligroso no es, digamos, que esté actuando, hasta ahora no ha actuado fuera de la ley, digo, siempre va en la rayita, incluso el memorándum, entonces muy bien, el memorándum no es anticonstitucional, es metaconstitucional. Es un mensaje político, lo decías, es un mensaje político. ¿Sí? En una figura que no existe. Y aparte le pones ese nombre de memorándum que parece casi como una carta diplomática, ¿no? Sí. Es que el memorándum va acompañado con esa declaración que tú citabas, Enrique, en la cual dice el presidente, entre la ley y la justicia me quedo con la justicia. O sea, va acompañado de una cosa. Y despedimos el programa también diciendo, y es importante a nuestro auditorio de México, que se están empezando a legislar muchas cosas a través de lineamientos en materia educativa sin que exista la reforma. Por ejemplo, los criterios de aprobación y reprobación, que son parte de la reforma, se están discutiendo a través de lineamientos y señalamientos directos de la Secretaría de Educación porque la coordinadora está bloqueando cualquier tipo de debate parlamentario. Sí, pero eso, a ver, yo creo que esa es chamba del secretario de Educación y lo está haciendo bien. Es decir, que es muy curioso porque el secretario de Educación va hacia una idea mucho más moderna que la CENTE. Totalmente. ¿No? Y yo no sé pero eso debería ser parte de la discusión educativa. O sea, si los niños de primero y segundo no pueden reprobar... Pero eso no tiene que ver con la reforma constitucional. Yo creo que tiene que estar en las leyes reglamentarias. No con la constitucional, pero sí en las leyes reglamentarias. Ahora, que se discutan derivadas de la constitución. En el momento en que el 29 de marzo aparece ya en el diario oficial de la Federación el asunto de los niños de secundaria y los de primaria, en uno que pueden reprobar hasta 5 materias... No, por eso, pero son debates que creo que son parte importante del modelo educativo y que deberían de trascender la oposición en este momento de la Coordinadora Nacional. Despedimos a toda nuestra audiencia a nivel nacional y seguimos con temas locales. Los bosques regulan la temperatura, disminuyen la contaminación y aumentan nuestra calidad de vida. Pero si se quema el bosque, se acaba todo. Las personas somos responsables de 9 de cada 10 incendios. Cualquier atentado a nuestros bosques, repórtalo al 911. En Caja San Rafael tenemos más de 18 créditos a tu alcance, en donde seguro encontrarás una opción para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o consulta más información en nuestra página de internet www.cajasanrafael.com.mx. Este tiene mucha estabilidad. La transmisión de este carro... tranquilo. Lo que yo estoy buscando es velocidad. Mucha velocidad. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet XView y telefonía ilimitada juntos desde 240 pesos al mes. Tú te mereces Megacable. Y yo le dije que para velocidad, Megacable.
palabras, de Jimena Barbero. La calidad de la educación en nuestro país continúa siendo uno de los grandes pendientes. Según el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial 2017-2018, en este rubro México se ubica en el penoso lugar 102 de 137 países y el panorama parece poco alentador si tomamos en cuenta que los futuros maestros, los normalistas, son los mismos que queman vehículos, bloquean vías del tren, toman casetas y saquean camiones. También están quienes ya son maestros, los de la CENTE, que se preocupan más por tener plazas automáticas o echar abajo el examen de oposición, aquel que evalúa sus capacidades, para lo cual también recurren a acciones vandálicas. Y justamente los estados donde son más fuertes estos movimientos magisteriales son los que presentan peores resultados según la Asociación Mexicanos Primero. El derecho de la niñez no es su prioridad. La pregunta es qué valores, qué principios se están inculcando a las nuevas generaciones desde las aulas. En Mega Noticias somos claros. Nadie nos dice qué decir y menos cómo comunicarlo. Informar es nuestra pasión. Nuestro único compromiso es con usted. Mega Noticias, el valor de la verdad. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vengo a ver lo de las calificaciones de Pedro. Verá, ya reprobó esta materia una vez. Y si lo vuelve a hacer, me lo corren. No habría manera de arreglarnos. Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. Mire, si yo apruebo a su hijo sin haber aprendido, le estaré quitando el lugar a otro alumno. Y yo no podría vivir con eso. Todavía puedo aprobar a su hijo. Solo ayúdelo. Ya de veras. Con permiso. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Este 22 de abril se cumplieron 27 años de las explosiones en sector Reforma en la ciudad de Guadalajara, actos políticos reivindicativos de aquella fecha que sigue dejando una huella pues muy clara, muy palpable en nuestra metrópoli, en la ciudad, en particular en el municipio de Guadalajara, un momento muy importante en términos políticos, también de asociación social, de libertades para nuestra ciudad, y el gobernador Enrique Alfaro le tocó su primer 22 de abril y le demandó a Petróleos Mexicanos una disculpa por los hechos de aquellos años. Diego Petersen. Mira, más allá de si debe o no disculparse Pemex, creo que políticamente el error del presidente es usar la misma fórmula del error del gobernador. No nos metas. El error del gobernador Alfaro es usar la misma fórmula del presidente de la República. Cuando en realidad él, a ver, si realmente quiere hacer algo distinto, debe decir, sabemos que fue Pemex por esto, esto y esto, ¿sí? Y exigimos que se asume la responsabilidad, que en ese momento no se asumió. Pero meterse el rollo en la disculpa es meterse el rollo del presidente, y eso no lo va a hacer distinto. Entonces es un error comunicativo. Un error comunicativo, hombre, ¿no? Yo creo que tiene que distanciarse de López Obrador y no seguirlo, porque mientras vaya por los mismos pasos de López Obrador, va a ser a lo más que puede aspirar es un López Obrador chiquito, y no hacer la alternativa frente a López Obrador, que en algún momento se pensó que sería el gobernador. La otra, me queda claro que ahí hay una deuda histórica de Pemex de asumir cuál fue su verdadera responsabilidad en todo el proceso del 22 de abril, que los que lo vivimos y lo seguimos tenemos bastante claro. Recuerdo las portadas del siglo XXI, día 23. Explotó, ¿no? No, el 22 se explotó. El 22, que fue un vespertino. Es un vespertino. El 23 es la explicación, el 24 es la explicación, y el 25 la cabeza dice fue Pemex. ¿No? Sí, sí. Pero a partir de ahí, ¿sí? Pemex asume toda la responsabilidad civil, paga todo, ¿sí? O sea, fueron 100 millones de pesos de aquel entonces, nada más para ponerle en cifras, 30 millones de dólares, lo que pagó Pemex de indemnizaciones, pero nunca asumió la responsabilidad. Pero sí el pago, ¿no? Acepta la responsabilidad civil, pero no la responsabilidad jurídica. Y la disculpa no nos lleva a nada. Yo creo que lo que hace falta, y tú tienes mucha información al respecto, Diego,
tanto por motivos profesionales como familiares. Es la historia más cercana a la realidad. Tú estás narrando lo de siglo XXI, en aquel tiempo que fue el medio que siguió de cerca, pero un día antes Notisistema decía, huele a gasolina y está el riesgo de la explosión. Y tú puedes encontrar en este momento personajes como Dau, como González Velasco, que te pueden dar elementos para reconstruir y saber qué pasó realmente, o una historia más cercana. Me parece que el gobernador hubiera estado más cerca pidiendo una reconstrucción histórica que una disculpa. En 2002 hicimos un reportaje, Juan Carlos Núñez, Sergio René de Dios, Corona y un servidor, para reconstruir qué había pasado, ¿sí? Y encontramos un testigo que estaba dentro del plante de Pemex, que nos dijo que habían soltado gasolina al drenaje porque tienen una auditoría. Ese elemento ahí está, pero nunca se judicializó. ¿Eso fue cuándo? 2002. 2002. O sea, 10 años después de la explosión, nos propusimos, y hay un suplemento ahí en público, ¿sí? Nos propusimos reconstruir el asunto. La historia. Vamos, y está la voz de Dau, está la voz de Gualberto Limón, está la voz de Aristeo Mejía. Se reconstruyó con los actores qué había pasado y, digamos, como un intento de decir, o sea, aquí hay un acercamiento periodístico, no historiográfico todavía, de lo que pasó. Hoy creo que deberíamos de meternos a los documentos. ¿Y por qué es importante? Porque la ciudad sigue teniendo una infraestructura de riesgo. Seguimos teniendo una infraestructura en la cual pueden correr combustibles y pueden darse otro tipo de conflagraciones como esta. Ahorita platicamos sobre lo que significó y lo que todavía significa el 22 de abril para Guadalajara. Sobre el perdón, tú decías, Juan María, no es necesario el perdón, no es importante. No más que no necesario el es perdón. a dónde te lleva. A ver, yo creo que como en las relaciones humanas, el perdón es uno de los primeros pasos. Incluso si uno lee la sentencia que hizo en su momento el ministro Arturo Saldívar sobre el caso ABC, sobre la guardería ABC, una de las cosas que pone y que le pide el Instituto Mexicano del Seguro Social es hay que pedir una disculpa de entrada. Es decir, como en cualquier relación humana, en cualquier relación social, el perdón es asumir una cierta responsabilidad sobre un acto que no se puede cambiar del pasado, pero que sí una institución dice no actuamos de manera correcta y por lo tanto asumimos responsabilidad. El segundo paso, ahí sí ya debe ser la garantía de no repetición. O sea, ahorita estamos en condiciones de asegurar que una cosa como la que sucedió el 22 de abril del 92 en Guadalajara no vuelva a suceder. Es decir, me parece que son dos aspectos. Sí. La disculpa, que tiene un contenido simbólico que para mí es importante como una relación humana. Para mí es una... no sé qué tanto cambie. También coincido contigo, Diego, en que se mete en el marco otra vez comunicativo de Andrés Manuel López Obrador, porque es el perdón después de lo de España. Pero creo que no sobra que Petróleos Mexicanos diga 27 años después, ¿saben qué? Sí, es cierto, la regamos como institución. Incluso... Recupera también la confianza un poco. Incluso creo que el presidente, podría decir, este es el primer caso de huachicol. Sí, claro, exacto, ¿no? exacto. Y la forma de decir que Pemex es otro es ofrecer una disculpa por lo que pasó. Por el huachicoleo de aquellos años. Por el huachicoleo que provocó tantas muertes, ¿no? Fue el primer accidente producto del huachicoleo, ¿no? Porque digo, antes había habido lo de San Juanico en 85. Sí, pero de gran magnitud, ¿no? Que ahí más bien fue un accidente dentro de la planta. Aquí es ya producto del huachicoleo. Creo que se puede utilizar incluso para que Pemex haga un corte con el pasado, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión comunicativa tal cual, ¿no? La otra, ¿es más seguro Guadalajara? Sí, yo creo que sí aprendimos muchísimo después del 22 de abril. Es decir, esas famosas máquinas Vactor que vemos hoy por toda la ciudad no existían en los años 90, ¿no? Existían en otros lados del mundo, Guadalajara no tenía esa infraestructura. Hoy sabemos que son máquinas para extraer gases de los colectores, ¿no? Y para limpiar evitar la explosividad. Luego, los explosímetros, que bueno, ayer platicaba con Alejandra Chanik en el programa de radio, cuando lo vimos no sabíamos qué era, ¿no? Veíamos que los de Pemex metían sospechosamente las alcantarillas en un aparatito y que subía la agujita, ¿no? Y no nos querían decir qué era. Hoy tenemos una cultura, en cuanto huele a gasolina, hay una cultura, sí, ¿no? Sí. Hay más cultura de lo que aventamos al drenaje, ¿no? Ya hay sistemas de recolección de residuos que antes no existían. Sí creo que aprendimos. Pero Guadalajara es, ¿no? Guadalajara. O sea, ¿no crees que hay otras ciudades que les pudiera ocurrir algo? Por supuesto. O sea, ¿no? Con este nivel de huachicoleo que es, ¿qué te gusta? ¿50, 60 veces mayor que el de aquellos tiempos?
puede ocurrir un accidente, que ya hablamos en Tlahuelilpan, ¿no? Ahí estaban nadando en la gasolina. Pero por supuesto que pueden seguir ocurriendo accidentes porque Pemex creo que la seguridad de Pemex no mejoró la seguridad de la ciudad y creo que lo hemos ido relajando, ¿eh? Hubo un tiempo que éramos mucho más estrictos. Bueno, mientras pasan los años, se va olvidando. Se va olvidando y vamos relajando las medidas. Pero creo que Pemex no aprendió de la tragedia. Por eso yo creo que la reconstrucción formal, oficial, de alguna manera ayudaría a dejar un antecedente para la ciudad, para el Estado y para el país. Juan María Diego, ¿qué significó para Guadalajara, más allá de esto que decías, más cultura relacionado con el tema? En términos sociales, políticos, 2 años después hay alternancia en nuestra ciudad. Hay quien dice incluso que lo que fue el 85 para la Ciudad de México, en términos de asociación civil, de libertad de prensa, de expresión, fue 92 para Guadalajara. ¿Sí tuvo este componente social y político? Sí, yo creo que definitivamente sin el 22 de abril no llega el PAN a la gubernatura con Alberto Cárdenas. Difícilmente hubiera ocurrido. Sí hay un despertar cívico más, sí hay una movilización, no estábamos tampoco acostumbrados a las movilizaciones. Creo que Guadalajara sí despierta en muchos sentidos en la parte política. No estaba Jalisco en el país como los estados que se veían en un despertar fuerte como Chihuahua lo había sido poco tiempo atrás. Yo creo que sí hay un cambio. Yo veo, sí creo que es un acelerador de un proceso que sí empieza en el 88. Si el 88 ya es una elección, la federal, que marca claramente una distancia con el resto del país. Si Guadalajara, el PRI pierde, y luego el PAN gana 7 de los 8 distritos metropolitanos de aquel entonces, ¿no? Y luego tienes una serie de manifestaciones cívicas importantes en el gobierno de Cosío, como las mujeres de negro, por la cuestión de un asesinato de una joven a manos de un policía. ¿Eso qué año es? ¿No? Ese es 91. O sea, esa etapa. Ya viene, digamos, sí hay un movimiento cívico que empieza, pero que se acelera definitivamente con el 22 de abril. Y yo sí creo que es un poco el 85 en la Ciudad de México con los temblores. Acá empieza, digamos, coincide con el nacimiento del siglo XXI, ¿no? Que yo creo que el siglo XXI juega un rol muy importante. Fue un binomio, ¿no? Importante, pero no hay que. Tú mencionabas a Metrópoli. Metrópoli venía haciendo una chamba muy importante desde 3-4 años antes en términos de periodismo cívico, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay, digamos, se acelera un proceso que ya venía y que sí, el 22 de abril y luego el asesinato del cardenal son dos momentos pero claves. 94, pero en 88, Diego. 93 y 94 sí. Es la elección federal, 95 es la elección estatal. En 88 Cosío arrasa, es decir, Jalisco todavía no tenía, ni siquiera se puede agregar al movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, porque si bien es cierto que había algunos simpatizantes, Jalisco no pinta en esa elección. Sí, fíjate, me ha tocado platicar con políticos muy involucrados en la elección del 95 y te dicen que más que este resurgimiento social, que lo que tuvo más peso en la elección del 95 fue la crisis económica. A ver, la crisis, lo que significó el salinazo, pues, ¿no? De la devaluación, de la deuda. Donde las encuestas se quiebran. Es ahí. Es en la devaluación del 17 de diciembre, ¿no? Es decir, la primera, pero el PRI ya venía perdiendo. La primera medición de diciembre ya cae. Sin embargo, ya el PRI venía, digamos, en un proceso ya de deterioro bastante fuerte. Es decir, en parte, todo el proceso de sustitución de Cosío es muy complicado, ¿sí? Ahí tienen que negociar con el Partido Acción Nacional para que haya un proceso de sustitución y se destituye el Cabildo de Guadalajara, se nombra un consejo, ¿no? Que lo preside Bora López, el PRI profundamente dividido, también hay que decirlo, ¿sí? Con un candidato que fue en ese momento Ruiz Orozco, que no tenía la simpatía de todo el PRI. No fue la tormenta perfecta, digamos. Entonces, claro, hay muchos factores. Muchos elementos. Pero digamos, sí podemos decir que el 22 de abril es el inicio de este proceso, ¿no? Respuesta del gobierno ante las asociaciones del 22 de abril. ¿Qué falta? ¿Qué debería ponerse sobre la mesa? Es que parece que nunca va a terminarse ese tema. Pero se debe cerrar. Se debe cerrar, ¿no? Pero no se y hay un gobernador que parece que está comprometido en que se cierre. Al menos es lo que dice ayer en el discurso. Alfaro. Dice, ¿no?, que él se compromete a cerrar definitivamente el 22 de abril. Ojalá
Yo lo veo muy complejo. A ver, yo creo que falta dos cosas importantes. Uno es reconocer que más allá de los 237 muertos, si no me equivoco, que reconoce el fideicomiso, hay un muerto 238 que nunca apareció el cadáver, pero se decidió pagarlo. Y 60 y tantos desaparecidos, no entiendo. No se reconoce ningún desaparecido, no se detecta ningún desaparecido, pero han muerto muchísima gente a consecuencia y esos nunca se han contado. O sea, yo creo que es un proceso de reconocimiento de toda la gente que murió a consecuencia de sus heridas y sus alteraciones de vida por el 22 de abril, esos hay que reconocerlos. Y la otra es tener claro cuántos siguen siendo las víctimas que todavía están vivas y cuánto dinero se necesita para que se mantenga un fideicomiso que les dé una vida digna en lo que queda, ¿no? Porque estamos hablando que hace 27 años, ¿no? Del proceso, muchos murieron de muerte natural ya o a consecuencia. Esa estadística nunca se hizo y creo que son víctimas colaterales. Antes de despedirnos, Juan María Diego, tú escribiste sobre este tema hoy, Parque de la Solidaridad, más de 600 millones de pesos de inversión de parte del gobierno del Estado, un parque en el oriente, y yo creo que lo que se llevó, sobre todo las discusiones en redes sociales y en medios de comunicación, es que lo bautizó Alfaro. Alfaro siempre saca alguna frase grandilocuente cuando habla de este tipo de cosas, como el Central Park, ¿no? Como el Central Park de Guadalajara, que ni siquiera está en el centro desde mi punto de vista, pero... Es una pésima idea. Pues que porque la inversión es interesante, pero... A ver, ya había intentado Miguel Castro ponerle el nombre de Central Park al parque que se quiso hacer ¿por qué, no? en el Cerro del Cuatro, porque está, dice, el nuevo punto central de la zona metropolitana. Da igual. Bueno, pero yo entiendo que lo que dice Alfaro es, vamos poniéndole otro nombre a este que puede ser el Parque Central. Yo lo que creo, Enrique... ¿Por qué otro nombre? ¿Por qué no Solidaridad? Solidaridad, no sé si porque hace referencia al salinismo. Claro, y eso, ¿no? Ese es su origen. Pero yo creo que aquí lo importante, lo relevante es lo que pasó en la primavera, ¿eh? O sea, no perdamos de vista lo que pasó en la primavera, ayer en el Centinela, es decir, tenemos que definir qué está pasando con la primavera si vamos a seguir permitiendo que la tenencia de la tierra sea algo que nos está quitando al pulmón más importante de la ciudad y la necesidad de tratar de crear algo en lo que tú has trabajado mucho tiempo, Diego, tener pulmones. En este momento todavía puedes tener la primavera, el Centinela, el Cerro del Cuatro. Si tú quieres un sistema de parques, ¿no? Así es, puedes crearlo todavía. Que a ver, un poco lo que va Solidaridad es a eso, a un sistema de parques. Solidaridad y Metropolitano son casi gemelos, diría yo, nacen más o menos Poniente y Oriente, ¿no? Poniente y Oriente, en los años 90 los dos. ¿Por qué se llama Solidaridad? Porque, y de hecho el nombre completo lo pongo de ir a Parque de la Solidaridad Iberoamericana, porque fue a raíz de la cumbre, ¿no? De la cumbre que el presidente nos regala ese parque, ¿no? Que es una vieja presa, la presa de Osorio, se hace un parque. Pero la obra hidráulica, que es la parte más importante, nunca se hizo bien, ¿no? Es decir, entonces sigue siendo un parque que se inunda, que apesta, que es una cloaca. Y la otra es, mientras no se tenga claro cómo se va a trabajar la seguridad del parque, que ya digo, se le van a quitar las vallas, perfecto, pero para que la gente lo use, para que tenga acceso, como cualquier parque en el mundo, tienes que recuperar la zona. La zona norte del Central Park, hablando otra vez de que queremos poner Central Park, durante muchos años era inhabitable, ¿no? Y hubo una gran discusión incluso para que Colombia lo ocupara y se pusiera ahí, porque decían, nadie viene aquí porque aquí es violación segura. Que es la parte de Brooklyn. La parte pegada, a Harlem, ¿no? Exactamente, ya es la frontera con Harlem y con Colombia. No, bueno, la gente defendió el parque y 20 años después los pudieron rescatar. Son procesos largos que hay que estar invirtiendo. Y de adopción social también. Y de adopción social muy fuerte. De hecho, hoy Harlem ya es una zona cotizada, ya Harlem dejó de ser se ghetto. Nos vamos, pero sobre la primavera, ¿qué hacer? ¿Comprar los predios? ¿Ver qué se puede hacer en cada uno de los predios? Yo creo que, a ver, si vamos a comprar, si el gobierno tiene ahorita una parte, tiene 5,000 de las 30,000 hectáreas, si el gobierno va a comprar, tiene que ser a través del mecanismo de subastas inversas y primero las zonas ejidales, diría yo, que son las que son más complicadas. La primera tiene propietarios y lo que tenemos que hacer es transferir recursos para que los propietarios tengan un interés en cuidarla. Hay dos mecanismos, pago por derechos ambientales o un urbanista, Gabriel Casillas, ha propuesto, me parece muy inteligente, transferir los derechos de uso de suelo
a una subasta en la ciudad. Es decir, con unos límites, etcétera, pero que ellos reciban intercambiar derechos de uso de suelo, que son los mecanismos modernos en el mundo. Vale mucho la pena. Yo creo que cueste lo que cueste. Sí, porque si no va a ser cada temporada de estiaje, ¿no? Va a ser lo mismo. Juan María, Diego, gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima en Para Opinar. Para opinar